buenos días, ¿qué tal? Amén, que Dios les bendiga. Vamos a seguir hoy nuestro tema. Me estaban comentando los hermanos que la semana pasada estaban hablando acerca de lo que era el tabaco, ¿verdad? Y también los juramentos. Estamos repasando nosotros la doctrina de la iglesia y el primer, Jason, ¿te acuerdas de los cuadritos que lo tienes por allí? Recordemos un poquito dónde estamos, ubiquémonos dónde estamos. Estamos ahora, pues, la doctrina de la iglesia de Dios, la profecía. Pues la primera parte ya lo hemos hecho, la salvación, el nuevo nacimiento, el bautismo en agua, la restitución. Ahora estamos en la segunda parte, estamos en lo que es todo lo que tiene que ver con santificación y santidad. Hemos visto un poco de que es una obra instantánea, es una segunda obra definida de la gracia. Habíamos relatado una breve historia y vimos la santificación también es una obra diaria, cada día hay que buscar la santificación. Ahora vimos dentro de estos puntos, vimos lo que tendría que ver los temas relacionados con el alcohol y el tabaco, los juramentos, bueno, las logias. Hoy toca las logias, es muy rápido y es fácil y pues sí, y creo que también podemos ver algo del adorno. Así que vamos a comenzar y voy a pedir a nuestro técnico de multimedia que me ponga por favor la parte de de los juramentos, efectivamente. Bueno, por si acaso yo como no sabía muy bien lo de los temas, dije voy a prepararme desde los juramentos en adelante. Y estuve preparándome ahí algunas cosas, pero ahora vamos con las logias. Bueno, ¿alguien sabe qué cosa es una logia? Una sociedad secreta, ¿verdad? Es un grupo secreto que, bueno, antes eran mucho más conocidos y mucho más comunes, quiero decir. Ahora, en la actualidad, no hay muchos, si bien es cierto, pero sí que los hay. Y pues es una sociedad que tiene ciertos ritos y pues vamos a estar viendo. Si puedes pasar, Jason, a la siguiente, por favor. Mira, por ejemplo, aquí yo había buscado, porque quise ver en internet algunas logias, y pues bueno, si tú buscas logias en internet, en Google, vas a ver que ahí existen y hay, por ejemplo, los masones, algunos conocerán, ¿no? O les habrán oído. Y bueno, yo había encontrado esta definición de logia. Se entiende por logia a toda aquella agrupación o conjunto de individuos que se congregan en torno a un objetivo específico, pero que además cuenta con la particular característica de ser secreta o no poder darse a conocer al público. Las logias son instituciones muy comunes de los siglos anteriores, momentos en los que se generaban y reunían en torno al debate de ideas filosóficas, políticas, culturales o religiosas. Hoy en día no son tan comunes, pero las que existen permanecen como para mantener el espíritu de instituciones cerradas al público, que no hacen conocida su existencia o que no especifican cuál es el objetivo de su existencia. Entonces vemos nosotros que las logias es eso, es un conjunto es una agrupación de personas que hacen cosas, pues bueno, en secreto. La idea de esto es que sea secreto. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué la iglesia menciona que nosotros, los que somos miembros de la iglesia de Dios de la profecía, no podemos estar metidos en estas logias? No podríamos. Bueno, vamos a estar mirando algunos puntos interesantes y para eso pido que abramos nuestras Biblias y veamos algunas citas bíblicas que tenemos nosotros aquí en Efesios capítulo 5, versículo del 11 al 12, ya lo tenemos aquí si lo queréis, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Está hablando de cosas que hacen en secreto. Y en 2 Corintios capítulo 6 versículo 12 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y si seguimos viendo algunas otras citas bíblicas, vemos por ejemplo San Juan 18:20. Dice: y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Jesús no tenía él no tenía nada oculto, nada secreto. Él hablaba públicamente al mundo.
he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Vemos que el mismo Jesús lo hacía todo pues en público, abierto para todo el mundo. Y en Efesios 5:8 nosotros vemos, dice, la cita bíblica dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. Entonces nosotros podemos ver aquí que el Señor Jesús lo hacía todo en público, y aquí vemos un contraste bastante pronunciado. Las logias, una de las características de estas instituciones es que es un grupo cerrado y es un grupo secreto que va, y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues no podemos estar haciendo acepción de personas, porque la salvación es para todos. Aunque las logias, estos grupos tan grandes de gente adinerada, pues bueno, sí, hacen grandes contribuciones. Quizás aunque hagan grandes contribuciones, igual su fin no es el que está conforme a lo que dice la palabra del Señor. Ahora, escuchen esto que dice estamos nosotros teniendo como libro de estudio al curso fundamental Perfectamente Unidos, y en la página 163 habla acerca de las logias. Dice así, escuchad: aunque algunas logias y organizaciones secretas mencionen al cristianismo, ojo que hay logias que mencionan al cristianismo para justificar su existencia, la Biblia se opone claramente a la participación de los cristianos en estos círculos, según las verdades bíblicas importantes de 1995 y Stone de 1977. Son estudios que se hicieron pues en la iglesia. Ahora, en primer lugar, los juramentos es un rito de iniciación de los miembros. Empiezan siempre con un juramento para que puedan entrar a esa logia. Hecho que hace surgir serias dudas sobre la posibilidad de que los cristianos se unan a sus filas, porque como vimos nosotros la semana pasada, estuvieron hablando acerca de los juramentos, y que nuestro sí sea sí, nuestra no sea no, y todo el tema, ¿verdad? Ahora, aunque algunos de estos grupos hacen unas contribuciones significativas a las obras de caridad y a las causas nobles, las Escrituras iluminan un segundo factor importante, y es que los creyentes no se deben juntar con yugo desigual o yugo con los infieles, según 2 Corintios 6:14. Y una tercera preocupación es su selectividad en cuanto al escoger entre los posibles miembros, lo cual indica una exclusividad que debe estar ausente entre los que siguen a Cristo. Esa selectividad, esa exclusividad debe estar ausente entre los que siguen a Cristo. Nosotros no podemos, como dije hace un momento, hacer acepción de persona o decir quién se salva y quién no se salva. De eso se encarga el Señor. Nosotros tenemos que predicar, y nuestro mensaje es abierto y público, tal como lo hizo Jesús. Él mismo lo dijo en la cita bíblica: yo lo he dicho todo públicamente. Pues nosotros tenemos que seguir haciendo a seguir su ejemplo. Amén. Ahora, otro problema para la ética cristiana en estas organizaciones es el del secreto que rodea sus juramentos, ritos y ceremonias. No se sabe en qué consiste, porque efectivamente, como su nombre lo dice, pues son secretas. Entonces nadie sabe qué es lo que hacen. Entonces, precisamente por esa razón, esa es una de las razones también por las cuales la iglesia dice, y nosotros vemos en las enseñanzas bíblicas, que nosotros no podemos pertenecer a ninguna de estas instituciones, porque a saber qué es lo que te van a decir hacer, a saber qué es lo que te van a hacer juramentar o prometer. Por esas razones, pues no podemos estar. El Señor lo hizo todo en público, así que nosotros no podemos pertenecer a estas instituciones secretas. Ahora, cuando le preguntaron a Jesús sobre sus enseñanzas durante su siglo, dijo llanamente: yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en las sinagogas, en el templo donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Es lo que habíamos leído en San Juan 18:20. Aunque las logias y grupos similares hagan beneficencia, recuerden, es que claro,
Aunque hagan beneficencia dentro del contexto social amplio, sus actividades secretas y ritos son una clara señal de que es mejor que el creyente permanezca alerta. En contraste con este sigilo, el cristiano debe vivir abiertamente por encima de toda duda y reproche. Por su naturaleza misma, este secreto se halla atrincherado en las tinieblas y las tinieblas crean sospechas. Si un ministro o un pastor o un líder de esta iglesia perteneciese a una logia, pues su honestidad o su vida cristiana se pondría quizás en tela de juicio, porque nadie sabría qué es lo que hace en esa logia, porque es secreto, nadie puede saber, porque en eso consisten las logias. Entonces, precisamente por eso, por nuestro testimonio, nosotros no podemos estar en este tipo de organizaciones. Ahora, Pablo exhorta así a los efesios: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso vemos en Efesios capítulo 5, versículo 8. Puesto que los creyentes se deben de alejar de las obras de las tinieblas para abrazar las actividades de la luz, no deben comunicarse con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien hay que reprenderlas o redarguirlas. Pues, y todo esto es lo que menciona nuestra iglesia respecto a la logia. Ahora, hay una cosita más. Claramente, las escrituras enseñan que aquellos que se han consagrado a Cristo y a su santidad deben apartarse de los grupos que no se caractericen por la apertura que tenía el Señor Jesús. Él era abierto a todo el mundo. Todo aquel que quería venir, pues podía estar con el Señor. Él no rechazaba a nadie. De ninguna manera significa esto de que esté abogando por un piadoso aislamiento con respecto a los miembros de estas organizaciones. Recordar que los miembros de aquellas logias son personas como usted y como yo, que también necesitan salvación, que también necesitan redención. Así que tampoco vamos a cometer el grave error de excluirlos y decirles que no vengan a la iglesia. Evidentemente, si tienes, quizás tú no lo vas a saber, pero tú predica a la palabra a quien sea. Y si alguna vez te topas que es alguien que pertenece a una de estas instituciones, pues predícale, ámale genuinamente, para que el Señor pueda tocar su corazón, evidentemente. Muy bien. De hecho, el mundo solo puede llegar a conocer a Cristo por medio de la interacción con aquellos cuya vida lo refleja. Más bien, llama a los cristianos a apartarse de la fidelidad a este tipo de grupos para llegar a una posición en la que puedan revelar a Cristo de una manera más clara. Muy bien, pues habíamos sobre esto, pues escucha muchas cosas. Hemos escuchado, por ejemplo, hace un rato mencioné a los masones, y por ahí en algunas pelis he visto hay grupos universitarios que hacen. Yo he visto algunos grupos universitarios que tienen su rito de iniciación. Bueno, no sé, habría que ver también qué tipo de cosas tienen. Madre mía, nuestra hermana comenta que hay una. ¿Y en qué consiste esa logia? Oh, no se sabe. Okay. ¿A alguien les suena? Esos son los picapiedras. Los Illuminatis, por ejemplo, y cosas de esas. Bueno, por ejemplo, alguien decía, hubo una temporada en mi país hace tiempo que empezaron a hablar de Procter & Gamble, así se llaman, ¿no? Procter & Gamble, ¿sí? Que ya del champú H&S, del papel higiénico, de los pañales Huggies, que el dueño de toda ese grupo había declarado públicamente que él, pues parte de sus ganancias lo donaba para la iglesia satánica, me parece, o algo así. No sé si alguna vez alguno de ustedes les ha sonado ese caso, que pues ahí empezaron a decir: no compren papel higiénico, no compren pañales, no compren champús y cosas así.
Pero bueno, pero sí que hay gente que tiene, sí que hay este tipo de cosas, hay menos quizás que antes, pero sí que existe. Entonces nosotros como cristianos, bueno, yo creo que no lo sé, pero intuyo que uno de los requisitos para entrar a esa logia es que sea una persona influyente, una persona que tenga una posición económica elevada. Nosotros todavía no lo tenemos, pero cuando seamos millonarios, si alguna vez le ofrecen pertenecer a una de estas organizaciones, no lo acepte. Dígame, hermano Pedro. Bueno, Dios nos bendiga. Pero que uno lo ve así como a nivel de personas que tienen dinero, pero hemos hablado de los emos. Entonces, en Venezuela le decían y que los come gatos, eso. Ah, sí, Pero, o sí, sea, sí, sí, sí. viste, o sea, que con los jóvenes, pues captando jóvenes y eso. No solamente a nivel o sea, la parte económica, sino que también estos grupos captan jóvenes Ujú, para llevarlo, o sea, para... Entonces tú ves esas personas que se visten de negro, eso ujú, que ujú, uno ujú. antes decía en Venezuela que eran los rockeros y eso, pero sabemos que son eso, los emos, Es que ponte. supongo que eso, gracias, supongo que eso es que, claro, porque todo parte de a ver, todo lo que está pasando hoy en día en este mundo, no crean que es por casualidad, no crean que esto de la guerra, de la economía, de la pandemia y todo esto tiene una razón de ser y algunas cosas han sido productos de quizás algún error humano o lo que sea, pero gran parte de lo que pasa es prácticamente producto de una ingeniería civil, incluso que ha dado como resultado estos pequeños grupos de emo, de rockeros, de qué sé yo. Pero eso ya estaba quizás meditado en algún momento. Sí, Mariana quería decir una cosa. Ahí va, ahí te enviamos nuestra corresponsal. Pues así, o sea, hay influencias en esta sociedad y nosotros, claro, a veces pues estas personas dan Bueno, grandes cantidades para beneficencias, pero claro, sabemos que no tenemos que participar en ellas. Dime. ajá, entiendo que una cosa son las logias que vienen a ser los masones y ciertos sectores que son un grupo no solamente estamos hablando de personas, sino de empresas. Y otras cosas son las bandas urbanas, ¿no? Sea cual sea, cualquiera, claro, las bandas urbanas que son los rockeros, Claro, que son los maras y un montón de cosas, ¿no? Que hacen con un fin de delinquir, ¿no? claro, bueno, sí. Entonces, eh, Que, evidentemente que ninguna de estas dos son ujú, buenas opciones para que esté un cristiano, claro, ¿no? claro. Efectivamente. Entonces, em, sí, bueno, las bandas que se suelen hacer, pues, quieren expresarse, darse a conocer o rebelarse contra el sistema. Pero al fin y al cabo esto, yo creo, hay alguien que quizá o un grupo de personas bastante influyentes pues bueno, donaron quizás, por ejemplo, el grupo LGBTB. Hace unos años, pues eso era totalmente diferente a lo que hoy existe. Hoy en día lo ves en Netflix, lo ves en pelis, lo ves en todos sitios. Pero claro, incluso hasta se intenta filtrar incluso en la educación, los colegios y todo lo demás. Entonces esta educación de la, ¿cómo se llama? La famosa ideología de género, de la que tanto se habla hoy en día, pues hoy en día todo esto ha sido planificado al milímetro, pero desde un entorno bastante elevado y que claro, luego eso genera pequeños grupos que algunos están en contra, otros no, pero este tipo de personajes deben pertenecer seguramente, no lo sé, pero si alguna vez usted le invita a ser parte de algo de esto, de alguna institución secreta, sepa usted que el Señor Jesucristo habló todo en público. Esta iglesia no es una organización secreta. La iglesia es una organización pública, todos pueden entrar. Más bien, inviten a sus amigos a que vengan, que conozcan. No somos gente que estamos haciendo cosas raras aquí. Es muy diferente a estas organizaciones que hacen todo en secreto y no todos pueden entrar. Pues sí, hay bastantes cosas que podríamos hablar y poco se sabe quizás, pero a ver, dime, hermana Dani quería aportar algo. Dani, coge el Que me micrófono para que se genera, oigan. Recordar que estamos grabando todas las enseñanzas y los micrófonos es para que salga de la grabación para que usted pueda oír en mi YouTube. hermano, tengo una inquietud que me genera que un poquito, ¿las logias las podemos asociar un poco con la apostasía? A ver,
las logias, evidentemente sí. Ahora, lo que sí, las logias no tienen ninguna relación con la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es una cosa, evidentemente. Las logias es una institución que, aunque a veces, como hemos leído hace un momento, a veces estas logias, hay logias que mencionan al cristianismo como causa de su organización. Pero estas logias evidentemente es un tipo de oscuridad que el ser humano pues es algo que se inventa con el fin de poder influenciar en los demás, en esta sociedad. Entonces pues sí, podríamos considerarlo quizás como algo como un tipo de apostasía o algo por el estilo, porque nosotros que conocemos la verdad, si nos metiésemos en una de esas organizaciones, sí que estaríamos ahí entrando a una oscuridad terrible, porque nuestro testimonio estaría entredicho, porque es una organización secreta. ¿Qué ritos te están haciendo hacer? Ritos de iniciación, qué pactos, qué juramentos, wow, y todo eso. Efectivamente, sí, así que podríamos considerarlo. ¿Alguien tiene alguna otra cosa o pasamos al siguiente punto, que es un punto bastante interesante y es acerca del adorno? El adorno. A ver, voy a ver si mi ingeniero de audiovisual pone les ha puesto a congelar, ok. Bueno, pues vamos a ver. Estamos viendo el tema de la santidad y santificación. Estamos viendo que la santificación es una obra diaria que el cristiano tiene que hacer. ¿Vale? ¿Es tarea fácil o tarea difícil? Evidentemente no es fácil, es una tarea difícil, pero tenemos que hacerlo. Así que hay que procurar hacerlo. Entonces, dentro de la santificación, ya que es una tarea diaria que hay que hacer, pues hemos visto la parte del alcohol, ¿vale? Que la iglesia ha observado este punto, el alcohol, las bebidas alcohólicas, el tabaco, ya se ha hablado del juramento y ahora acabamos de mencionar las logias, y también hemos observado la iglesia dentro de su doctrina, dentro del curso fundamental, menciona el punto del adorno. Y aquí vamos a ver, dice: la santidad semejante a Cristo no solo es sensible a las cosas que contaminan físicamente al cuerpo, las reafirmaciones verbales de verdad y el hecho de pertenecer a grupos sociales secretos, sino que su búsqueda afecta a las motivaciones subyacentes a las decisiones con respecto a lo que se usa en cuanto a vestuario, adorno y simbolismo, según las verdades bíblicas importantes de la Iglesia de Dios, la profecía publicada en 1996. Debido al Calvario, los cristianos están libres de la ley y está claro que no se puede alcanzar la santidad por medio de esfuerzos personales. Volveré a repetir. Está claro que no se puede alcanzar la santidad por medio de esfuerzos personales, por cumplir legalmente con unas reglas y unos códigos externos. Ciertamente no se trata de esto, sino de una cuestión espiritual del corazón resuelta largo tiempo atrás en la cruz. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 6. Perfecto. Sí, pero igual, yo lo he puesto aquí también para tenerlo a la mano. Pero si lo tenéis ahí, también leedlo conmigo. Yo lo tengo en esta versión. Lo leeré. Dice así, Romanos 8, del 1 al 6, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne
de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Al caminar en el Espíritu, el creyente se convierte en conducto vivo por medio del cual fluyen la santidad y la justicia de Jesucristo. Es decir, se convierte en una expresión del Cristo vivo ante este mundo. Somos una expresión del Cristo vivo en para este mundo. O sea, que este mundo vea a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Amén. En vista de esta verdad, es interesante observar que el Nuevo Testamento no ordena un código detallado, concreto en cuanto al uso de joyas y el vestuario. Y vuelvo a repetir, esta frase dice: en vista de esta verdad, ¿cuál es esa verdad? De que nosotros somos el reflejo de Jesucristo para este mundo. En vista de esta verdad, es interesante observar que el Nuevo Testamento no ordena, ojo, no ordena un código detallado, no te detalla, no te da un código detallado, concreto. Entendamos esos términos, ¿vale? El Nuevo Testamento no ordena un código detallado, concreto, en cuanto al uso de joyas y el vestuario. De haberlo hecho, la trascendencia del Evangelio había quedado obstaculizada por las limitaciones interculturales. Nadie hubiese podido venir, se hubiese convertido en una serie de reglas. Y el Evangelio no se trata de seguir reglas. El Evangelio se trata de una comunión con el Señor, y estamos hablando de la santidad. Eso eso tiene que ver con el Espíritu Santo, evidentemente, como decía con los párrafos anteriores. Vamos a seguir con esto. Por las limitaciones interculturales. Dato de previsión que manifiesta la sabiduría y el conocimiento de Dios. Sin embargo, y ahí vemos, ahí ya entramos. Sin embargo, en el espíritu de la ley, en contraste con su letra, las escrituras sí señalan el tema sobre el adorno para los cristianos en general y proporcionan unos indicadores que iluminan la santidad de Cristo en este respecto. Y aquí vemos un texto bastante conocido. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Y creo que lo tengo aquí. Sí, gracias. Dice: el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello, con atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón, que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Voy a ver si lo busco en mi Biblia. Dice así. Voy a leer desde el versículo 1 para que veáis. Si lo tenéis ahí, mirarlo. Dice 1 Pedro capítulo 3 del 1 al 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está hablando a las esposas, está hablando de los deberes conyugales, ¿ok? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y sigue diciendo: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. Y leeré hasta el 4 que dice: sino el interno, el del corazón, en
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y este estudio que vemos aquí indica lo siguiente. Pedro afirma aquí que una de las principales preocupaciones del cristiano en cuanto al adorno, que significa literalmente decoración, el adorno significa literalmente decoración, ¿ok? No nos vayamos a otro tipo de significado. Literalmente, ahora estamos viendo lo que significa la palabra adorno. ¿Qué significa? Decoración. Adorno. ¿Qué significa la palabra adorno? Decoración. Pedro afirma aquí que una de las principales preocupaciones del cristiano en cuanto al adorno es el de darle prioridad al espíritu interior sobre la apariencia física exterior de la persona. El estudio de Barclay en 1976 ha observado que las mujeres del siglo I gastaban enormes cantidades de tiempo adornándose con joyas, ropajes costosos, y de aquí nace la preocupación del apóstol Pedro, que es que se le preste el mismo tipo de atención a las cosas espirituales, puesto que son más importantes. Qué interesante ese estudio. La clave aquí está en que el corazón adornado con santa mansedumbre y paz es de mayor valor que toda ornamentación del cuerpo físico, a fin de resaltar la presentación de sí mismo ante los demás. Ahora, Pedro no está necesariamente indicando que ciertos artículos concretos deben ser excluidos de la vestimenta. Ojo, Pedro no está indicando aquí que ciertos artículos sean excluidos de la vestimenta, sino que más bien está dando ejemplos de lo que puede recibir un énfasis exagerado por parte del corazón menos espiritual y opacar el reflejo de la santidad de Cristo. Nuevamente, no se trata de que las restricciones en el adorno externo produzcan santidad. Ojo, no se trata de que las restricciones del adorno externo produzcan santidad. O sea que si yo prohíbo que no se adornen para que sean santos o santas, de eso no se trata. Las restricciones no te van a producir a ti santidad. No, es todo lo contrario, evidentemente. Sino más bien que la presentación externa puede indicar una orientación interna del corazón hacia Dios. Es importante que nos demos cuenta de que solo la persona misma va a saber esto con seguridad, tal como se lo revele el Espíritu Santo, según San Juan 16, 7 y 8. Sería bueno que recordásemos que hay unas amplias variaciones culturales, subculturales e individuales en cuanto a lo que constituye norma plausible para el uso de joyas y otros adornos. No sea que esto se convierta en ocasión para interpretar mal la motivación del consejo de Pedro, convirtiéndolo en norma para criticar duramente a los demás. Además de esto, si las indicaciones de Pedro se toman como especificación literal, ¿qué pasaría si nosotros tomamos las palabras de este pasaje bíblico de manera literal? Y no como una preocupación espiritual por lograr la moderación, el pasaje del contexto tendría unas consecuencias mucho más excluyentes al aplicarlo que algunos literalistas estarían dispuestos a aceptar. En primer lugar, estas instrucciones quedarían restringidas solo ¿a quién? ¿Mujeres u hombres? Mujeres. Solo estas restricciones estarían, si nosotros tomásemos esta cita bíblica de manera literal, entonces estas restricciones que habla aquí Pedro, ¿para quién serían? ¿Mujeres u hombres? Mujeres, porque aquí está hablando ¿a quién? A las casadas, a las mujeres y encima a las casadas. Ahora, ¿qué más sigue diciendo?
y más concretamente a las casadas, efectivamente, y la mejor forma de ganar al esposo no salvo, siendo modestos de piedad, es siendo modestos de piedad y sumisión. En segundo lugar, las mujeres no se les permitiría en absoluto trenzarse elaboradamente el cabello. Esto es, arreglándose de tal forma que llamen la atención a los demás. En tercer lugar, las mujeres no podrían usar nada que tuvieran oro. Pero sí permitirían otros metales preciosos, porque ahí habla de oro. Pero el texto no dice de otros metales preciosos, ya que estarían ausentes en las provisiones del texto. Este es en el caso de que nosotros tomásemos literalmente esta cita bíblica. Y por último, las cristianas se tendrían que adornar con una gran abundancia de adornos de mansedumbre y silencio, puesto que literalmente no queda ninguna otra opción en las instrucciones de Pedro acerca de la ropa. Sin llevar más adelante este asunto de un código literal sobre los adornos, es suficiente observar en el énfasis de Pedro. El énfasis de Pedro es la necesidad de que los cristianos se preocupen más por la naturaleza espiritual de su corazón que por el aspecto físico del cuerpo. De hecho, Pablo habla al respecto a los adornos dentro del mismo espíritu de la ley. Lo podemos ver en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Y también, de hecho, en Juan. Bueno, y esto ya es la última parte, a partir de una cuidadosa interpretación de los textos bíblicos relacionados, la Iglesia de Dios de la Profecía ha llegado a la conclusión, ¿vale? Volver a repetir, a partir de una cuidadosa interpretación de los textos bíblicos relacionados, la Iglesia de Dios de la Profecía ha llegado a la conclusión oficial de que el uso de adornos puede ejercer una influencia nociva en la vida del cristiano a menos que su uso sea guiado por los principios bíblicos de la sobriedad, modestia, sumisión y autodisciplina. Y hay unas citas bíblicas que podemos nosotros señalar. Denme un segundito, me falta un párrafo y os damos ya parte para los aportes, please. Vale. Podemos añadir que la aplicación de estos principios bíblicos se halla directamente relacionada con la búsqueda personal de Cristo y que la calidad de este encuentro espiritual se refleja en una santidad para el Señor. Y aquí vemos algunas citas bíblicas para estudiar, como en Isaías 3, 18 y 22, Hechos 8, 9, o también Hechos 13, 6, Hechos 19, 19, 1 Corintios 5, 10, 1 Corintios 5, 6, Gálatas 5, 19 y Apocalipsis 5, 20. ¿Os suena esas citas bíblicas? Luego lo podemos dar un repaso. Ahora sí, bueno, ya llegado a este punto, sí entramos a aportes o comentarios o lo que puedan decir. ¿Podrían darle, please, el micrófono al hermano José? Hermano José, por favor, diga su... ¿me puede prestarme? ¿Es suyo su librito? No hay nada de cambio, no hay nada. Sí, coméntenos por favor ahí para que se pueda escuchar. Sí, lo que yo me estoy cuidando y empezar a cuidar mucho de la exégesis, porque el material está sacando lo que la Biblia no dice. La Biblia es imperativa cuando dice no. Son palabras imperativas. Luego Sí. el comentario del material dice, Pedro no está diciendo. Ese es un comentario del que escribe el material. Eso es cierto, es indubitable, nadie puede decir que no. Entonces yo tengo que cuidarme de la exégesis. La exégesis, tú sabes qué quiere decir, Sí. a obligar a la Biblia lo que ella no lo dice nunca ni lo va a decir. Claro, evidentemente. Entonces eso es un evangelio acomodado. Efectivamente. Acomodado, pero el problema es del material.
Yo por eso no puedo agarrar el material y guiarme del material. Yo tengo que guiarme textualmente. Sí, Cuando dice la Biblia no, ese es un imperativo. correcto, sí, correcto. Entonces, cuando el material dice, Pedro no está diciendo, eso no me la como. Ok, No me la como porque el adorno va con hombres y mujeres. ¿Quién dijo que no? Hombres y mujeres. Ahora yo he dicho, a mí no me preocupa el adorno, pero cuando yo enseño santidad, el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, no, el fruto, fíjate hermanito, yo tengo el fruto del Espíritu, un collar de adorno. Ese es el fruto del Espíritu. Ese es mi comentario, entonces yo no sé cómo usted lo arregla, porque el material es lo que está diciendo, no está diciendo la Biblia. gracias. A ver. Muchas gracias, hermano José. Sí, a ver, el hermano José ha mencionado algo bastante interesante. Y los que hemos estado en el Instituto Bíblico y los que han tenido tiempo de oportunidad de estudiar, pues saben lo que es la exégesis, ¿verdad? Y evidentemente, ahora, recordar una cosa. Nosotros lo que estamos aquí leyendo es un curso fundamental, un estudio que ha hecho la Iglesia de Dios de la Profecía. Ha analizado las citas bíblicas de manera minuciosa y ha sacado este curso fundamental. De hecho, todos los que somos ministros de la iglesia, todos los que somos obispos o son obispos de la iglesia o pastores, han tenido que llevar este curso. Lo han tenido que hacer. Y evidentemente, esto es lo que dice lo que la iglesia enseña sobre este tema. Pues de hecho, tengo aquí también, ¿es suyo, hermano José? Esto de aquí. Esto es Principios Bíblicos, Creencias y Prácticas de la Iglesia de Dios de la Profecía. Ahora voy a dar lectura a lo que dice este librito. Aquí vosotros veréis la doctrina también de la iglesia, principios de la iglesia, cosas de la iglesia. Y pues voy a dar lectura de lo que dice. Y resulta, Primera de Pedro, nosotros conocemos las cartas paulinas. ¿Quién lo escribió las cartas paulinas? Pues Pablo. Primera de Pedro, ¿es una carta universal? Evidentemente sí, es una carta universal que está, se les conoce como también cartas, epístolas católicas, que van a todo, que están, es universal. Ahora, usted lea bien el texto, la cita bíblica de Primera de Pedro. Cuando vemos una cita bíblica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, antes de interpretar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, evidentemente, ore. Evidentemente, ore. Pero antes de interpretar, ¿qué es más importante? ¿La interpretación, la aplicación o la observación? ¿La qué? ¿La aplicación es más importante? ¿La aplicación, la observación o la interpretación? ¿Qué es más importante cuando usted va a leer la Biblia? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es la observación. Primero tienes que observar el texto bíblico, obsérvelo. Porque si usted no observa bien la cita bíblica, va a interpretar mal. Y si interpreta mal, va a aplicar mal. Primero observe bien. Pregúntese, ¿a quién está hablando? ¿Para quién está hablando? ¿Qué está diciendo? Analice un poquito el contexto de esa cita bíblica. La observación es lo primero. Cuando hablamos nosotros de interpretación bíblica y hablamos de todo esto, pues la observación es lo primero. Y la iglesia ha observado estas citas bíblicas y ha concluido de manera oficial: el uso de adorno puede ejercer una influencia nociva en la vida del cristiano, a menos que su uso sea guiado por los principios de la sobriedad, modestia, sumisión y autodisciplina. Mencionando lo que nos había comentado nuestro hermano José, también es cierto, si yo no puedo decir que tengo el fruto del Espíritu Santo, y si yo vengo luego con un bling bling, un collar de estos que me ha costado todo el sueldo y he dejado sin comer a mis hijas durante un mes,
eso evidentemente ahí tendría yo, es clara evidencia de que tengo un problema. ¿Por qué? ¿Qué es más importante, el adorno externo o el adorno interno? El adorno interno, evidentemente, lo de adentro, la espiritualidad es lo que importa, efectivamente. Y ahora, dice aquí, voy a dar lectura, escuchad, sobre el adorno, estoy leyendo aquí este material, ustedes lo pueden descargar también en internet, lo tenemos allí. Las escrituras no prohíben el uso del símbolo cultural para el matrimonio por razones maritales, sociales o culturales, ni tampoco establece su necesidad. Tampoco establece su necesidad, evidentemente. En ciertas situaciones, el símbolo o emblema para el matrimonio puede fortalecer el pacto matrimonial y el orden, y de esta manera su uso no es como ornamento. Por lo tanto, aunque puede ser que el símbolo cultural o emblema para el matrimonio no sea necesario, puede ser utilizado por situaciones maritales, sociales y culturales para preservar el principio de autoridad y la integridad del matrimonio. Las escrituras no prohíben de forma absoluta ni requieren el uso de adorno ornamental, pero sí presentan principios de precaución firmes respecto a su uso, tales como cuáles: la modestia, el pudor y la prudencia. Y llama la atención al adorno del hombre interior como de ornato de espíritu agradable y pacífico. El ornamento no debe ser usado de ninguna manera que se preste para prácticas idólatras o prácticas de ocultismo o lujuria. También es importante recordar que el adorno incluye más que las joyas solamente. Para aplicar los principios prudentes de las Escrituras, tanto para los que los usan como los que no lo usan, encontramos un principio fundamental en Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que no juzguemos más los unos de los otros. Antes bien, juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano o hermana. Es lo que dicen los principios. Muchas gracias, hermano José. Amén. Un momentito, please. Para que salga en la grabación. Hay un paralelismo que podríamos hablar, Ajá. si estoy equivocado con la palabra de paralelo, pero de todas maneras estoy preocupado. Por ejemplo, hablando de la comida, comer carne. Pablo dice, es bueno no comer carne, que un débil te esté viendo. Pero entonces dice, en otro término Pablo dice, pero si tú vas a la carnicería, ahí venden de todo y tú la comes. Para mí, Pablo, el comer no es, está diciendo, no es condenación. Jesús dijo, no es por lo que entra por la boca, sino lo que sale. Entonces, esos paralelos también nos ayudan. Ahora, hablando del adorno, vuelvo a repetir, a mí no me preocupa que yo te vea con tus adornos, pero sí me preocupa de enseñar bien y dejarte a ti que el Espíritu te guíe. Porque Dios no me ha enviado como pastor a sacar de los adornos o a vestirlo a las hermanas o a los hermanos o a desvestirlo. No me envió a eso, me envió a enseñar. Y si yo voy a enseñar bien o no enseño. Efectivamente. Eso. Amén. Muchas gracias, hermano José. Amén. Aprovecho para recordar siempre, nosotros siempre decimos, empezamos con la premisa de que somos seres humanos como vosotros, no tenemos la verdad absoluta y siempre podemos equivocarnos, evidentemente. De hecho, sin embargo, nuestro objetivo aquí es pues dar a conocer la posición de la iglesia a ciertos temas relacionados. Entonces, pues es lo que estamos haciendo y estamos corroborando con lo que dice la cita bíblica y estamos viendo siempre sus oraciones para este ministerio de escuela dominical o de escuela bíblica. Amén. Muy bien.
¿hay alguna otra aportación o pregunta que quieran hacer acerca del adorno o la vestimenta? Preguntad, animaros. ¿O puedo preguntar yo si no? ¿Pregunto? Ok. Vamos a ver una cosa. Por ejemplo, Isaías 3, 18 y 22. Vamos a Isaías capítulo 3, 18 y 22. ¿Os va a gustar esta cita bíblica? ¿Tenéis Isaías 3, 18 y 22? Ok, ahí lo tiene nuestro ingeniero de multimedia. Vale. Dice así: aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, cofias, ¿no? Sí. Los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los colleles de las narices. Wow, los piercings, eso ya existía desde antes. Las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas. Era hasta allí, efectivamente. Ahora bien, ¿qué podemos entender de este pasaje bíblico? ¿Qué podemos entender de este pasaje bíblico? ¿Lo vuelvo a repetir? Vamos a ver, alguien, un valiente o una valiente que me diga, ¿qué podemos entender? ¿Qué está hablando aquí el profeta Isaías? ¿Qué ha escrito aquí? Si quieren vuelvo a leer, no pasa nada, vuelvo a leer. Dice, aquel día quitará ¿quién? El Señor. ¿Qué cosa? ¿Qué va a quitar? Ajá. El atavío del calzado, la redecilla, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes. Por ejemplo, a ver, pregunta. ¿Esta cita es válida para yo decirte a ti que no puedes usar ese tipo de cosas? ¿Por qué? Si me dices no, dime por qué. Y si me dicen por qué, dime por una cita bíblica, evidentemente. No me digas no por decir no. ¿Por qué? Os ayudo. Lea, ¿qué hemos dicho hace un momento? ¿Qué es más un ratito? ¿Qué es más importante? ¿La interpretación, la aplicación o la observación cuando vas a interpretar una cita? Primero, ¿qué es lo primero que debes? Ok, a simple vista parece que el Señor te va a quitar todo, los collares, los pendientes y todo eso. ¿Qué dice en el versículo 1? Desde el 1, lean, no solo lean un texto aislado, lean todo el capítulo para que se enteren del contexto de lo que quiere decir realmente esa cita bíblica. Dani, vayan leyendo el versículo 1 en adelante. Toma, Dani. Perdón, desde el 16, lean desde el 16 mejor. Desde el lunes es demasiado largo. Dime, Dani, ¿qué ibas a decir? Sí, mi hermano. Con relación a lo que está diciendo, me retrocedí unos versículos antes. Ajá, ahí. Y dice el Señor: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Dice, o sea, según mi entendimiento, el Señor dice que quitará todo esto a raíz de, digamos, de lo mismo que ellas están siendo como, ¿cómo decirlo? Soberbios. Sí, se están como engrandeciendo en la belleza que ellas desean tener en cuanto a lo que el Señor dice que quita, que son los anillos, las cadenas y bueno, etcétera. No sé si de pronto estoy bien o… Pues está bastante encaminado, la verdad. Si leemos desde el versículo 16, a ver, tenemos que nosotros entender cuando es, como decía nuestro hermano Layo, el no es imperativo, no es no. Pero hay cosas que cuando tú lees te das cuenta que no quiere decir lo que tú crees a primera vista. Esta cita bíblica no te da a ti
no te da a ti la autoridad para decir, no uses esto o no uses lo otro, porque no quiere decir eso la cita bíblica. Tiene que ver más o más con lo que está diciendo Dani. Por ejemplo, en el 16 dice, así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. ¿A quién está hablando allí? A las hijas de Sión. Pero ¿qué tipo de hijas? Porque las hijas de Sión tendrán buenas hijas y tendrán malas hijas. ¿A quién habla? A las que son orgullosas, se ensoberbecen, lo dije bien, ok, y andan danzando y haciendo son con los pies. Bueno, soberbias y todo eso. Entonces, recordemos que aquí de hecho habla acerca del juicio a las hijas de Sión. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. Raer, o sea, va a rapar la cabeza de las hijas de Sión. Y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Y empieza a hablar luego lo demás. Entonces aquí vemos que el Señor está hablando un juicio para las hijas de Sión. Pero esto no es algo que te diga a ti, no, ya no tienes que usar esto ni lo otro. No, eso no tiene que ver con esto. Es otro contexto diferente. ¿Quieren ir a otra cita bíblica? ¿Qué habíamos visto hace un momento? Habíamos hablado hace un momento voy a coger un ratito esto. Del hermano José que estaba. Dígame. Sí, porque tiene que salir en la grabación, si no va a salir muy vacío. Nuestra hermana Ruth va a participar. Sí, hermana Ruth, dígame. Perdón, es que como aquí aplicó a las hijas de Sión, como dice la iglesia, la palabra de Dios, la Biblia aplica para el presente también, ¿verdad? Porque es Sí, para el sí. futuro también. Sí. Entonces, claro, o sea, también para concluir, o sea, yo pensaría que también va dirigido como para nosotros, porque nosotros somos los hijos de la Sión actual, o sea, de la iglesia, ¿no? De la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces también enfocaría para nosotros, pero ahí el detalle que dice ahí, que se ensoberbecían. Ahí está el detalle, efectivamente. Entonces eso también puede aplicar a nuestras vidas, porque las mujeres en sí somos muy vanidosas, o sea, lo digo, lo reconozco. Serán algunas, sí, claro. No, entonces, claro, o sea, tomar en cuenta, ¿no? Con qué intención, como tu corazón, tú te arreglas como para quién, ¿no? Para Dios, para ti, pero no para, o sea, para provocar o dar a engrandecerse o enaltecerse con el adorno. A eso iba. De hecho, si vamos sigamos en Isaías 3, de hecho, acaba de observar la hermana Ruth una cosa interesante. Evidentemente, vemos aquí características de este juicio, porque aquí estamos hablando de un juicio. ¿Para quién será? Para las hijas de Sión, ¿verdad? Bueno, si queremos trasladarlo para el tiempo, para nuestro contexto, pero ¿qué características tenían estas hijas de Sión? Pues eran soberbias, eran orgullosas. ¿Y quién iba a traer el juicio? Pues Dios mismo iba a hacerlo. Dios mismo lo iba a hacer, pero claro, pero eso es una cosa y lo otro es otra cosa, evidentemente. Entonces podemos ver, vuelvo a citar otra vez. El uso del adorno puede ejercer una influencia nociva. Vuelvo a decir, ok, puede ejercer una influencia nociva en la vida del cristiano. Hermano José, perdón, le he cogido un ratito esto. Perdón. Gracias. El uso del adorno puede ejercer una influencia nociva en la vida del cristiano, a menos que su uso sea guiado por los principios bíblicos de sobriedad, modestia, sumisión y autodisciplina. Cosas totalmente diferentes y contrarias a lo que nos menciona en Isaías capítulo 3, versículo del 18. ¿Ok? Hechos capítulo 8, versículo 9. Y voy a pedir a mi técnico de audiovisual que por favor me ponga Hechos capítulo 8, versículo 9. Aquí vamos a ver una cosa bastante interesante porque dice así, habla una historia conocida, seguro la conocéis. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía ¿qué cosa? La magia
en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y vemos también en Hechos capítulo 13 versículo 6, vamos a abrir nuestras Biblias por favor, que lo tenemos allí, Hechos capítulo 13 versículo 6, dice, entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. A ver si me he equivocado, 13:16. Dice, gracias. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, encima judío, llamado Bar Jesús. Wow. Vemos nosotros en Hechos 19 y tenemos 5 minutitos, ¿verdad? 19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Entonces nosotros en la iglesia enseña que el uso es importante recordar, si lo tengo aquí, que el adorno incluye más que las joyas solamente. Para aplicar los principios prudentes de las Escrituras, tanto para los que lo usan como para los que no usan, encontramos un principio fundamental en Romanos, ya lo habíamos comentado. Quiero buscar ¿dónde está? Dice, las Escrituras no prohíben el uso del símbolo cultural para el matrimonio, ahí habla del matrimonio, pero hay una parte que hablaba acerca del ocultismo. Dejadme que lo encuentre, por favor. Ok, aquí está. El ornamento no debe ser usado de ninguna manera que se preste para prácticas idólatras de ocultismo o lujuria, el ocultismo. Y aquí en estas citas bíblicas, de hecho, habíamos visto que había unos magos que practicaban la magia. Nosotros, cualquier amuleto, los amuletos o cosas que tú puedas tener, ay, pero no tiene nada de malo. No. Los cristianos no cargamos eso, evidentemente. Nuestra confianza no está en los amuletos. Nuestra confianza está en el Señor. Y este tipo de cosas que tienen que ver con yo me acuerdo que, bueno, pero esto ya no es un adorno, pero los gitanos te dan una ramita ¿de qué? De Romeo, ¿no? Bueno, pero si te dan algún amuleto, mira, este es un anillo que te va a traer suerte, pues ¿qué vas a decir tú? Evidentemente no. Evidentemente no. ¿Tienes una aportación? ¿Sí? Marana, Herminia, ¿puedes? No, hermano Daniel, no, también a veces ignoramos las cosas, o sea, las personas que viajan, entonces dice, voy a tener un recuerdito, ¿vale? Entonces, claro, entonces, por ejemplo, el ojo turco. Eso no lo sabía, ¿eh? Sí, es una cosita azul así, que uno lo puede decir, es un adornito, un recuerdito. Entonces también, a veces por ignorancia, pero siempre es bueno tomar, vas a viajar a algún lado y leer la cultura, claro, saber de ellos y para poder saber. Entonces, equivocadamente puedes tú, sin querer, pues tener algo que no va. Mariana tenía también una aportación. Pasadle el micrófono, please. Vale, esta es una pregunta. Sí, pregunta. Obviamente que yo tengo mi opinión. Sí, vale. Bueno, ¿y tener recuerdo de una persona que ha fallecido? Oh, interesante pregunta. ¿Qué decís vosotros? O sea, por ejemplo, un recuerdo de una persona que ha fallecido, tu padre o mi padre que falleció, o vuestra familiar. ¿Sí? Yo tengo fotos de mi padre. Cuando habla, el hermano Alayo ha hecho una buena observación. ¿Qué tipo de recuerdo te refieres? O sea, ¿un adorno o algo que lo tengas allí? No lo sé. Bueno, a veces, esto suele ser un poco siniestro, pero a veces conservan inclusive el esqueleto. Ay, no, eso no. Pero espera, hay costumbres raras, es que lo sí, que pasa, o sea, por eso yo dije, es un poco, pero eso es a nivel de cultura, estamos hablando de... Hay culturas que son bastante extravagantes. Ahora, a ver, por ejemplo, hay familias,
hay familias donde el anillo de matrimonio, por ejemplo, pasa de generación a generación, cosas así. Pues no sé, yo no lo veo algo que sea, no lo haces, no lo haces con la opción de voy a hablar con mi familiar que ha muerto a través de este anillo, no lo haces con esa intención, ¿no? Dime, el micrófono lo tenéis, ya nos falta 1 minuto, nuestra hermana Herminia. Sí. Háblame de la ceniza de tu familiar, de un familiar. Ajá. Pero eso no es el adorno, ¿no? Ok. A ver. A ver. La ceniza de un familiar. A ver, vamos a poner, bueno, aunque no tiene, yo creo que sí, rápidamente, en 1 minuto, lo digo rapidísimo. Yo creo que no tiene mucho que ver con el adorno, pero ya que estamos hablando acerca de los amuletos y esas cosas, la ceniza de un familiar, si tú quieres tenerlo en tu casa, quizás como un recuerdo, lo que sea, una cosa que tú tengas un recuerdo, ¿vale? Y otra cosa que tú eso lo tengas como un portal de comunicar, perdóname, háblame, dime algo, guíame, aconséjame. Son cosas diferentes, son cosas diferentes. Entonces, pues claro, ahora lo que quieras hacer en tu familia con las cosas de tus familiares, pues bueno, ese ya es asunto de cada uno, mientras no lo usen de manera de idolatría o de práctica o algo. Están preguntando, tenemos que cortar. Si es rápido, sí, please. Sí. Mi hermano, que me genera una duda en cuanto a lo que dice la hermana Herminia sobre lo de las cenizas. Ok. Digamos, usted dice que no tiene nada de malo tenerlas allí, digamos, en algún lugar específico, pero ¿dónde dejamos la palabra del Señor donde dice que no debemos tener, adorar imágenes ni nada de eso? Si esa, digámoslo así, esa persona que está en esas cenizas, ¿con qué fin llego yo a decirle, mamá, perdóname, o X, perdóname, o mira, tal cosa? Me parece que está haciendo una manera de idolatría, ¿no? Es lo que acabo de decir. Si es que lo tienes tú con el fin de idolatrar o adorar o hablar, ahí sí que hay algo que yo observaría y me detendría a meditar, que yo no lo veo. Ahí sí yo me pondría un pero a mí, no lo haría, yo no lo haría. Pero si es porque quieres tener un recuerdo, porque es el único, que todos, lo único, bueno, si es solo un mero recuerdo, ten en cuenta que es una ceniza al fin y al cabo, pues no sé. Como decía Mariana, hay culturas bastante, yo conozco en África que hay una cultura africana que una vez al año sacan a su familiar muerto y lo tienen ahí en la casa. Muy culturas raras. Bueno, pero eso podríamos tocarlo en otro tema más adelante. Quiero que por favor nos pongamos de pie en este momento. Yo creo que tenemos todo. ¿Iba a decir algo? No sé, yo creo que no. Ya tenemos que, lo siento hermanos, lo siento, ya ha llegado el momento. Próxima semana podemos venir con más cosas. Cualquier cosa, si queréis vosotros preguntar o comentar en YouTube, este audio va a estar en YouTube esta noche. Así que lo podéis oír otra vez. Hermano, te has equivocado, ok, bueno, me lo escribes en el comentario, me dices algo, dale like, por favor. Y suscríbanse también en YouTube, cogot.valleca, ahí en YouTube. Vamos a orar, amén.